Muy buenos días a todos. El día de hoy, jueves 3 de junio, vamos a hacer como es costumbre el análisis de apertura del mercado. Bueno, inicialmente, y como ya lo veníamos previendo desde inicios de la semana, los datos más importantes para el día de hoy y fueron los datos de empleo, y digo fueron porque los datos ya se presentaron, y de hecho, como pueden observar, estamos viendo una, un panorama negativo para el mercado del día de hoy, precisamente por estos datos que ya vamos a observar en unos minutos, y también un panorama positivo para el dólar. Bueno, en cuanto a el calendario económico, que es lo relevante el día de hoy. Datos importantes para la zona euro: el PMI de servicios de España, eh, como ya lo habíamos visto en otras sesiones, el PMI de servicios, todo lo que tenga que ver con servicios para los países grandes. Esta parte de la economía es súper importante para ellos, representa más del 50% del desarrollo de su economía, y estamos viendo unos datos positivos para España hasta ahora del mercado. También unos datos ligeramente positivos para el PMI de Francia, digo ligeramente positivos porque fueron superiores al anterior dato, aunque no pudieron superar el dato del mercado, fueron en general positivos. Ahora, también tuvimos datos para el PMI de compuesto y el PMI de servicios, y el PMI de servicios para toda la zona euro en general, positivos para la zona euro. Todos los datos que se revelaron en cuanto a PMI por encima de 50 y por encima del dato anterior, entonces solo estamos observando cada vez más crecimiento en la zona europea. Pese a eso, el IBEX, por ejemplo, perdón, el IBEX y el DAX alemán no están creciendo. Aparentemente ahí el mercado le está dando más fuerza al dato de Estados Unidos, que pues está interesante. Recordemos que esto es el mundo al revés, ¿no? Datos positivos, el mercado no los va a tomar tan bien para la jornada. ¿Y cuál es la razón de eso? Se preguntarán. Ah, bueno, también para el Reino Unido, datos positivos. Entonces, en general, todo lo que es Europa, países del G7, de pronto si excluimos a Canadá o Australia, el día de hoy presentaron eh, datos muy importantes y datos que superan las expectativas. Si nos vamos al terreno estadounidense, los datos más importantes el día de hoy era el cambio del empleo no agrícola, que presentó un aumento ya cercano a esa cuota que estábamos esperando. El dato anterior fue de 654.000, y se esperaba que se haya aumentado en 650, y superó con vehemencia ese dato. Se ubicó en casi 1 millón, estamos en 978.000. Entonces, bastante positivo. Y el otro dato que se presentó el día de hoy fueron las nuevas peticiones de subsidios por desempleo de 385.000, ante el dato anterior de 405.000 que teníamos el jueves pasado. Entonces, eh, esto no es solo el reflejo, no es más que el reflejo de que la economía estadounidense está bastante positiva, no solo en su crecimiento, sino también que está teniendo una coherencia, por así decirlo, y ese crecimiento, esos datos positivos para la economía se están trasladando a los datos de empleo cada vez más. Entonces, recordemos, porque estos datos están presentando un terreno negativo el día de hoy para los mercados. Esto es el mundo al revés, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya teníamos unas señales de alarma, y digo señales de alarma porque el mercado lo que no quiere es que se le quiten estímulos al mercado. Es decir, recordemos que dentro de las políticas políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, la primera, por supuesto, es la reducción de la tasa de interés, pero de ahí para adelante tenemos unas políticas monetarias no convencionales. ¿Y por qué no se llaman así? Porque pues son muy raro que se apliquen. Entonces, las políticas no monetarias no convencionales, digamos que el resumen más rápido, es básicamente la compra de activos financieros. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central?
compra activos al sistema financiero y el sistema financiero toma esa liquidez y por lo tanto pueden estar positivos, es decir, una mayor demanda con unos mayores incentivos de política monetaria no expansiva pone positivo el mercado. Es básicamente la forma en la que el mercado se ha mantenido positivo durante, ni siquiera durante los últimos años, sino, sino durante la última década. Qué pena con ustedes. Entonces, lo que podemos observar es que, o lo que ya hemos venido observando, es que los datos positivos para la economía significan que el Banco Central ya no tiene que intervenir, en teoría económica. Y si a eso le sumamos una inflación que va creciendo, también tenemos menos incentivos como bancos centrales para mantener esas políticas monetarias, porque primero no queremos una economía que se recaliente tanto al punto de tener problemas inflacionarios o que una economía que se le inyecta mucha liquidez y que llega a un punto en que esa liquidez no fluye y no mejoran los resultados, es decir, trampa de liquidez. Entonces, esos dos escenarios son unos escenarios negativos para la política monetaria y lo que hemos visto es que, claro, cuando salieron datos negativos para la inflación, el Banco Central lo que hacía era decir, no se preocupen, esa inflación es transitoria, aquí no pasa nada, dejémoslo pasar, bla, 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 y el mercado después volvía a retomar el terreno positivo. Mm, lo que vimos durante las últimas semanas es que el dato, a pesar de que teníamos datos de inflación importantes, el mercado no le estaba dando tanta importancia. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, dejen eso así, dejen que los datos de crecimiento y de inflación fluyan, esos van a ser transitorios, transitorios no sabemos qué es, eso solo lo definen ellos, pero jamás lo describieron. También dijeron que iba a ser de corto y largo plazo, no sabemos qué es corto y largo plazo, eso depende de cada persona y de lo que se esté hablando en el momento. Entonces ellos dijeron, a nosotros como Banco Central lo que nos interesa son tener niveles de empleo cada vez mejores y que eso se refleje. Entonces, una coherencia. Ellos quieren tener economía positiva, inflación y inflación baja, transitoria, no sé cómo, qué es transitoria para ellos, y como para ellos es transitorio. Y adicional dijeron, no se preocupen, cuando nosotros comenzamos a ver que el empleo comienza a aumentar de una forma positiva, ahí ya vamos a comenzar a hablar de una reducción en los estímulos eh, pues de política monetaria expansiva. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que es importante? Este dato de cambio de empleo no agrícola, la última variación fue muy negativa, demasiado negativa, y lo que estamos observando es que tenemos unas variaciones bastante positivas, no solo para el cambio del empleo, sino que las nuevas peticiones por subsidios de empleo cada vez son más bajas. De hecho, no teníamos un nivel cercano a los 300.000 desde hace ya mucho tiempo, inclusive antes de la pandemia. Entonces, como los datos de empleo se están poniendo positivos y que son los datos con los que el Banco Central de Estados Unidos se estaba, por así decirlo, escudando, pues estos datos están saliendo positivos, lo cual le ingresa más presiones al, al Banco Central de que tiene que comenzar a reducir. Y de hecho, ayer en las diferentes conferencias de los miembros de la FED, uno de ellos, Boslick, si no me equivoco, mencionó que ya era hora de comenzar a hablar de una posible reducción. Entonces, ante ese escenario no tan positivo para el mercado, lo que estamos observando hasta ahora son caídas generalizadas en los principales índices accionarios. Interesante que el Dow Jones, a pesar de las caídas del resto de sus homólogos, esté presentando unas variaciones positivas el día de hoy. Y digo interesante porque el resto presenta caídas muy, muy importantes. Por ejemplo, el de los que más caen el día de hoy, el Nasdaq, 1.20. De hecho, de los pocos índices que están creciendo el día de hoy, además del Dow Jones, es el índice italiano, el principal. Resulta curioso, sin embargo, pues
podríamos pensar que con la negatividad del mercado del día de hoy, todo tienda a irse a negativos. Adicionalmente a eso, si nos vamos al terreno de divisas, lo que estamos observando es que el dólar hoy está actuando como activo refugio. Entonces, todos esos capitales que buscaban el mayor riesgo se están yendo hacia el dólar en búsqueda de un activo refugio. Entonces, si nos vamos directamente al terreno de divisas, lo que observamos el día de hoy es que el dólar americano, claro que sí, está creciendo. El índice a esta hora se ubica, en un momento, se ubica en por encima de 90, exactamente 90,358, una variación positiva del 0,51. Entonces, bastante positivo. El euro contra el dólar americano, el dólar, el dólar americano está ganando terreno, presentando una variación negativa del par en 0,43. El dólar americano frente al yen japonés está ganando con una variación positiva del 0,40. La libra esterlina contra el dólar americano está perdiendo terreno frente al dólar con una variación negativa del 0,20. El dólar americano frente al dólar canadiense se aprecia positivamente la primera divisa en 0,47. En cuanto al euro contra la libra esterlina el día de hoy está presentando una mayor positividad que el euro y por eso observamos unas caídas en 0,18. El euro contra el yen japonés, lo que estamos observando es que el japonés está actuando mejor el día de hoy también como un activo refugio, por supuesto, frente al euro. El dólar australiano, como se espera cuando cae el SP 500, está cayendo el día de hoy muy fuertemente. Entonces, jornada positiva para el dólar americano en general, pues por la perspectiva del día de hoy, muy interesante lo que es cómo están respondiendo los mercados. Ahora, en cuanto a materias primas, a pesar del escenario negativo, el petróleo Brent y el WTI se alejan de alguna manera de las cotizaciones en renta variable y lo que estamos observando son variaciones positivas. De hecho, se ubica el petróleo Brent por encima de 71, como lo observábamos el día de ayer al final de la jornada, y el WTI, el que estaba teniendo un crecimiento un poco menor, ya se ubica en $69, muy cerca de esa cuota de los $70, entonces positivos para el petróleo. A pesar del panorama pues, negativo el día de hoy para la renta variable, el oro no está actuando como un activo refugio, podría hacerlo a lo largo del día, claro que sí, pero inicialmente no tenemos un positivismo marcado en el oro que llama la atención el día de hoy. ¿Qué observamos adicionalmente a eso? En realidad, hoy el panorama no es tan positivo para las materias primas. Por supuesto, el cacao se aprecia, pero podemos observar que el oro, la plata, el cobre, el gas natural, el trigo, el maíz, eh, el café, el azúcar, el cacao, por lo menos en su variación en Londres, el platino, el paladio, el aluminio, el zinc, el níquel, el plomo, todos están con unas variaciones negativas hasta ahora en el mercado. Entonces, las materias primas están tratando de alejarse frente a estos cambios en la renta variable, se están alejando de su positivismo más marcado en las anteriores jornadas y se están contagiando más de este escenario negativo el día de hoy. En cuanto a las criptomonedas, ¿cómo están respondiendo el día de hoy? Pues sorprendentemente están respondiendo bastante bien. Y digo sorprendentemente porque recordemos que esto no es nada más que activos altamente riesgosos y uno pensaría que en un escenario negativo pues los capitales o los inversionistas de mayor riesgo se comienzan a alejar de sus inversiones en renta variable para acercarse a inversiones como el oro o como el dólar, pero no estamos observando por completo el panorama así. De hecho, el Bitcoin está teniendo unas apreciaciones, estamos cada vez más cerca de esos $40,000, superamos ya la cuota de los $37,000 que le había costado superar y desde ahí nos hemos ubicado en un terreno positivo ya desde hace un tiempo, igual que el Ethereum, igual que IOTA, igual que el Litecoin.
con unas variaciones bastante positivas. Ese es el escenario del día de hoy. Como podemos observar, pues es un escenario igual sumamente prematuro, aún queda toda la jornada para entender qué fue lo que sucedió durante el día, pero ya comenzamos a observar unos comportamientos muy claros, sobre todo en materias de divisas. Y eso es todo por el momento. No me queda nada más que agradecerles y esperarlos para el cierre del mercado. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.